En este video les voy a presentar la importancia de la técnica de hacer un ejercicio de la mejor manera, de la manera adecuada, de la manera que probablemente le va a generar un bajo riesgo de lesiones. Entonces es importante tener en cuenta lo que son los principios de entrenamiento deportivo, que recordemos, la individualidad hace referencia a que cada ser es único, a que existen una serie de variaciones que se pueden generar, variaciones de tipo anatómico, variaciones por la edad, variaciones por las diferentes enfermedades que esa persona presenta. Igualmente hay que tener en cuenta la especificidad, yo para qué necesito ese ejercicio, y a veces ejercicios que consideramos que se hacen dentro de una técnica inapropiada, es importante tener en cuenta a esa persona por qué necesita ese ejercicio. Si es un deportista, ¿por qué necesitamos que la persona haga ese ejercicio en ese rango de movimiento que a veces consideramos que es lesivo, o sea, que genera lesiones, pero que para su deporte específico lo necesita? Y algo muy importante, que es la progresión gradual. ¿Por qué? A veces necesitamos ejercicios con unos rangos amplios de movimiento que pueden generar mucho estrés en la articulación, pero entonces es importante que estos movimientos pues se hagan gradualmente, que empecemos con un movimiento corto y lo vamos llevando hacia este punto. Les quiero hablar específicamente de lo que es la protección de la columna vertebral en esta presentación y los movimientos que consideramos adecuados, pero que hay que tener en cuenta que hay algunos movimientos que cuando los exponemos a una sobrecarga o la persona tiene una sobrecarga de manera natural, porque está en sobrepeso, porque está en obesidad y sus músculos no están fortalecidos, pues esto lleva a que muchos ejercicios puedan generar lesiones. Y esto nos obliga en ocasiones a que tengamos que trabajar algunas técnicas un poco modificadas. Esto implica ángulos más cortos, pesos de menor intensidad, para que no vamos a generar lesiones como lo vamos a ver. En el caso de las vértebras es importante cómo vemos que entre las dos vértebras se observa un disquito, un colchoncito, y que las cargas compresivas pues son tal vez las cargas con mayor riesgo de lesión, pero existen también lo que son las cargas cuando las inclinamos la columna, ya sea en extensión o en flexión. ¿Y qué sucede? Tratan de exprimir ese disco intervertebral, de sacarlo de su punto, llevando a posibles hernias. Y el otro mecanismo, que es ese mecanismo de rotación que se da entre las vértebras y el disco está ahí. Entonces, ¿esto qué genera? Va llevando a un proceso de deshidratación, de desgaste del disco intervertebral. Entonces, estos son los mecanismos que siempre debemos tener en cuenta cuando hacemos ejercicios con una técnica que puede ser diferente a lo habitual, lo que está generando a través de la columna vertebral y específicamente en el disco vertebral. Hay otras estructuras que no son motivo de este video, pero que se las explicaré en otro momento. Entonces, miremos este ejercicio. ¿Por qué se lesiona una persona? No es que esté diciendo que el ejercicio esté mal realizado, sino que hay que tener en cuenta la persona, lo que les decía, la individualidad, quién lo está haciendo. Este ejercicio puede ser inapropiado para una persona, por ejemplo, que tenga una luxación de hombro. ¿Por qué? Porque si observamos, pues el codo va desplazado hacia atrás, y cuando hacemos este desplazamiento es precisamente el movimiento para que el hombro se luxe, el hombro se salga. Entonces, hacer este tipo de desplazamientos en personas con antecedentes de inestabilidad de hombro, ya sea que se subluxe, o sea que intente salir y vuelva a su punto, o que se luxe del todo, pues no es el movimiento más apropiado. Tenemos que buscar otro tipo de ejercicios, además de fortalecer para esta persona. Pero es muy importante tener en cuenta que hay muchos deportes en los cuales necesitamos desplazar el brazo en ese sentido. El jugador de tenis de campo siempre está con su brazo, con su codo en una posición posterior y se expone pues a este tipo de lesiones. Entonces, una persona con una inestabilidad anterior de hombro, dentro de ese mismo proceso que a veces hacemos de talentos deportivos, de búsqueda deportiva, hay que tener en cuenta que no vaya a tener una luxación de hombro, porque pues esto lo va a acompañar realmente el resto de su vida, y más si se ha tratado de una luxación recidivante. ¿Qué es una luxación recidivante? Aquella que ya lleva más de 2 episodios y que se sigue presentando en el tiempo. Entonces, ¿qué lesiones se pueden generar acá en esta imagen que estamos
observando. Miremos la columna, es una columna vertebral que no está alineada y cuando pierde esa alineación, pues ¿qué sucede con el disco intervertebral que les mostraba ahora? Ese disco va a tratar de salir y los ligamentos que le dan estabilidad a una vértebra con el otro también los estamos tensionando, llevando a un proceso de estrés. ¿Para qué? Para que inclusive se puedan llegar a romper. Entonces miren cómo con estos movimientos donde la columna no está alineada podemos contribuir a que se genere una hernia del disco intervertebral. Y viene algo muy importante, ¿qué sucede a nivel del glúteo en una persona que no está preparada para hacer el ejercicio? Pues sucede que cuando hacemos un ejercicio como es el peso muerto, debemos tener en cuenta la flexibilidad de la persona, una persona que le falte flexibilidad a nivel de la pierna, que le falte flexibilidad a nivel de los isquiotibiales y además también del glúteo, pues tiene un riesgo muy grande de hacer desgarros glúteos y me ha tocado verlo en la práctica clínica. Entonces, muy importante, el peso muerto, cuando vamos a empezarlo, pues hay que saber a quién se lo estamos prescribiendo, a quién se lo estamos recomendando, cómo está esa persona en la parte de flexibilidad de isquiotibiales, flexibilidad de gastrosolios, flexibilidad de glúteos y también a nivel de los músculos paravertebrales. Acá tenemos un ejercicio que es la sentadilla profunda. Lo mismo, ¿para qué la necesitamos? ¿A quién se la estamos recomendando? Esa persona, ¿por qué necesita esa sentadilla profunda? ¿Esa persona va a competir o es que lo está haciendo solo con fines competitivos, con fines de estar bien, de salud? ¿Por qué? Cuando hacemos la sentadilla profunda a nivel de la rodilla, pues se genera un exceso de compresión y es así como cuando hacemos 45 grados de flexión de rodilla, los primeros 45, el estrés que se genera entre el cartílago ubicado entre fémur y rótula se multiplica por 4 veces la carga que se está soportando, pero cuando nos aproximamos hacia los 90 grados, pues entonces ya debemos multiplicar esa carga por aproximadamente 8 veces y eso representa la tensión que se está generando en ese espacio entre la rótula y el fémur, específicamente comprimiendo el cartílago. Entonces miren que una persona que tiene una condromalacia rotuliana o patelar, que es lo mismo, pues no es apropiado llevarlos a unos ángulos de flexión tan pronunciados. Y también pues tiene efectos a nivel de ligamento cruzado anterior, en el interior de la rodilla. Ha habido en halterofílicos, en levantadores de pesas olímpicos, casos de ruptura de ligamento cruzado anterior al momento de hacer la sentadilla profunda. No es que no lo haga, son casos raros, pero que igual se los presento. Lo que es el tendón del cuádriceps también está sometido a una tensión excesiva cuando hacemos este tipo de sentadilla profunda y más con una carga como la estamos observando en la foto, igualmente para el tendón de patelar, entonces empieza a generar dolor y es donde debemos tener en cuenta la periodización de las cargas, el fenómeno ondulante de prescribir las cargas. ¿Para qué? Para que ya que estamos llevando a esta persona a unos ángulos superiores a los recomendados y que puede que su actividad deportiva así lo exija, pues no se nos vaya a lesionar de una manera muy fácil la persona. Y ahora los invito para que compartan este video con otras personas, se suscriban al canal y nos estaremos viendo en el próximo video.